Todos los países o grupos culturales guardan celosamente objetos de poder que de algún modo representan lo más íntimo de su identidad. Son reliquias preciosas, espadas, coronas, incluso libros que son guardados con mucho cuidado en sus altares y en su historia. Por ejemplo, el Arca de la Alianza para el pueblo judío, la Piedra del Destino sobre la que se corona a los reyes ingleses, o la Lanza de Longinos que le entregaría poder a la nobleza austríaca. Hoy en Chile Secreto conoceremos el destino de algunos de los objetos más valiosos de nuestra propia historia. ¿Qué pasó con el Acta de Independencia? ¿Quién tiene la espada de O'Higgins? ¿Podemos ver la piocha que representa nuestra presidencia? ¿Dónde está esa maravillosa bandera bordada en 1817 y sobre la que se juró nuestra independencia? Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Es complejo hacer los peritajes, porque, y tú lo sabes bien, digamos, hay muchos mitos también que se ha ido construyendo en torno a estos objetos. La piocha de O'Higgins es un símbolo del Estado. No es tanto la banda como la piocha, el verdadero traspaso del poder, el símbolo del traspaso del poder. Sí, juro. Lo que nos llega a nuestros días es la copia del sable ceremonial de O'Higgins. Y este espadín, del que está confirmada su pertenencia a Bernardo, ¿podemos verlo? Sí. La bandera de la Jura de la Independencia estaba construida según la sección áurea de la geometría clásica griega. La Fuerza Armada y la burguesía se apropió de ese símbolo. La bandera de la Jura de la Independencia implicaba un grito político de somos libres del Imperio Español, y por lo tanto robar esa misma bandera es un gesto político también. Yo fui con la chaqueta, parca, una cosa amplia, apropiada. Soldado, es el Acta de Independencia, y tira el acta al suelo, lo pisotea, lo rompe. Con ese golpe de Estado, primera vez en la historia de Chile que los militares están interviniendo de esta forma, están rompiendo todo. Para conocer más de la historia de nuestros símbolos, fuimos a Limache, al encuentro del destacadísimo filósofo chileno Gastón Sublet, quien desarrolló una importante investigación sobre nuestros emblemas patrios. Es él quien nos explicará la conexión del hombre con estos símbolos. La palabra magia está un poco como desacreditada, ¿no es cierto? Pero hay una cierta relación mágica entre la conciencia humana, la psique humana y las imágenes, los colores, las formas. Entonces, por eso que los pueblos le dan tanta importancia, aunque racionalmente no lo podrían explicar. Nuestra independencia se consiguió en batalla, y esta, la espada de Bernardo O'Higgins, se convirtió en un símbolo sagrado de aquello conseguido con sangre en 1818. Es, quizá, el objeto de poder más importante de nuestro país. Sin embargo, actualmente se encuentra desaparecido. Nadie sabe dónde está el sable de nuestro prócer. O quizás sí. ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo se perdió? ¿Quién podría tenerlo? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder ahora. Actualmente, el Museo Histórico Nacional, ubicado en plena Plaza de Armas de Santiago, conserva una serie de representaciones pictóricas de la espada del director supremo Bernardo O'Higgins. Su director, Pablo Andrade,
nos acompaña en nuestra visita. Hay dos representaciones que tienen el sable de O'Higgins. Se ve incluso mucho mayor de lo que tenía en 1820 O'Higgins. Se ve el pelo oscuro y una serie de elementos, ¿no es cierto?, iconográficos de la pintura, muy características del 19. Es un dignatario, entonces Gil de Castro trata de darle poder a esta imagen, darle altura, no como un joven o un adulto de 30 y tantos, sino como un tipo ya con mucha más experiencia. Con respecto en particular a la espada, ¿qué podemos decir? Bueno, la espada que aparece acá no se encuentra en el museo, sale retratada en dos pinturas, pero nosotros tenemos un espadín que sí es del tiempo de O'Higgins. Es complejo hacer los peritajes, porque, y tú lo sabes bien, digamos, hay mucho mito también que se ha ido construyendo en torno a estos objetos. Podemos decir que que además es el más notorio, cruza la composición, es el gran objeto de poder del militar, ¿no? Sí, como está en dos pinturas que están en exhibición, efectivamente uno puede decir que era el sable de O'Higgins. Fue justamente después del abrazo de Maipú que Bernardo O'Higgins, en agradecimiento por su participación en la batalla, le entrega al coronel Manuel Labarca Millán su propia espada, ya que él fue fundamental en el éxito de la batalla al llegar en el momento preciso con los cadetes de las 100 Águilas como el refuerzo imprescindible para derrotar a los realistas. Lo que nos llega a nuestros días es la copia del sable ceremonial de O'Higgins y que por muchos años estuvo reservado solo a los generales y alrededor de los años, a fines de los 90, se decide entregárselo como copia a todos los oficiales del ejército al momento de su graduación. La que tenemos nosotros es distinta, de muy buena manufactura, pero es distinta. Y este espadín, del que está confirmada su pertenencia a Bernardo, ¿podemos verlo? Sí. El Museo Histórico Nacional fue creado en 1911 y la espada que vemos ingresó en 1922. Fue recibida por el museo gracias a una donación testada de Antonio Varas, acompañada de una carta de Diego Barros Arana en la que se indicaba que el objeto había pertenecido al propio Bernardo O'Higgins Riquelme. Entonces estamos frente al espadín de O'Higgins. Así es. Tiene una cantidad de dibujos, materialidad diferente, hay nácar, distintos materiales y también iconografía. Pomo de la espada, ¿no es cierto? Aquí aparece una cabeza con yelmo, con un rostro femenino, y esa imagen se asocia y se interpreta como Atenea, diosa de la sabiduría y de la estrategia militar en este caso. La pregunta inevitable que tenemos que hacer. El gran retrato que hace Gil de Castro de Bernardo O'Higgins como director supremo tiene ese sable, sí, ¿no? Seguramente ese cuadro lo supervisó el propio O'Higgins. En el gran momento final de su vida pública en Chile, aparece con ese sable también. ¿Dónde está ese sable? Es difícil de hacer los peritajes de eso. Hubo un sable de O'Higgins en el Palacio de la Moneda hasta 1973. ¿Qué antecedentes tiene el Museo Histórico de ese...? Se han generado más bien hipótesis que conclusiones, pero no tenemos un antecedente claro como para decir, se desapareció justo el tal día, en el golpe, posterior al golpe, estaba acá, ¿dónde estaba? El año 2011 salió a la luz un muy importante documento que podría ayudar a determinar el destino del sable del prócer. En el marco de la investigación llevada adelante por el juez Carroza sobre el suicidio del presidente Salvador Allende, se le exigió al Ejército de Chile la entrega del expediente que tenía sobre el caso. Primero, el Ejército negó la existencia del expediente, pero luego se encontraron dos copias y un tercer documento muy especial con el llamativo nombre de, comillas, relación de las especies encontradas por personal militar en el lugar del suicidio, cierre de comillas. Sin embargo, en el año 2006, la historiadora Patricia Arancibia Clavel, muy cercana al pinochetismo, de hecho hermana del ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel,
se despachó una declaración sorprendente en el sitio nuestro.cl de Patrimonio Nacional y financiado por la UNESCO. La pregunta, literal, decía: ¿por qué Pinochet se llevó la espada de O'Higgins? Y su respuesta: supongo que debe haberlo considerado un símbolo importante de poder. El poder ayuda a que el ego se desarrolle vigorosamente. En todo caso, no es legítimo que los gobernantes se queden con cosas que son patrimonio nacional. Dando a entender con su respuesta quién tendría, según ella, esta importante reliquia nacional que le pertenece a todos los chilenos. Todos los países tienen, de una u otra forma, un documento, una palabra escrita que certifica el momento exacto en que se constituyen como país. Estamos en la Avenida Brasil, en Valparaíso, e iremos a la búsqueda de ese documento, ese verdadero certificado de nacimiento de nuestro país. Cuando hablamos de nuestra acta de independencia, del objeto, nos referimos a ese papel especial en el que años después de la batalla de Maipú se escribió a mano, en bella caligrafía, la declaración de nuestra independencia y fue firmada por O'Higgins, Zañartu, Villegas y Centeno en 1832. Ese documento único, verdadero certificado de nacimiento de nuestro país, se guardó celosamente en el Palacio de Gobierno, la moneda, como símbolo relevante de nuestro ser nacional. Pero ese documento ya no existe y las circunstancias de su terrible pérdida te sorprenderán. Estamos en el interior del edificio del Congreso Nacional de Chile. Si hay un lugar donde debiese estar el documento que buscamos, es acá, en la casa de todos los chilenos. Y es justamente aquí donde hay una reproducción a gran escala del manuscrito original. Abajo tenemos el texto legible y arriba una reproducción del manuscrito firmado por el propio Bernardo O'Higgins, documento que hoy no existe. El documento que tenemos frente a nosotros es la Proclamación de Independencia, firmada por Bernardo O'Higgins. Sin embargo, el Acta de Independencia de Chile, que tenía unas frases manuscritas agregadas por el propio director supremo, se habría dañado en el Palacio de la Independencia. Posteriormente, se firmó otra acta que se conservó celosamente hasta el golpe de Estado. Porque el 11 de septiembre de 1973, en pleno bombardeo a la moneda, Chile no solo perdió su democracia, sino minutos más tarde, también su acta de independencia. Tras el ataque al Palacio de Gobierno efectuado por las Fuerzas Armadas de Chile, un grupo de civiles que se encontraban al interior de la moneda fue desalojado por soldados de ejército. En esa acción, una mujer dejaba el recinto con parte de nuestra historia entre sus ropas. Una fiel colaboradora del gobierno de la Unidad Popular que recibió la orden directa del presidente de la República, Salvador Allende, de proteger con su vida parte importante de la historia de nuestro país, nuestra acta de independencia. Desafortunadamente, no lo logró. La última persona que vio nuestra acta de independencia, que la tuvo en sus manos, fue Miria Contreras Bell, más conocida como La Payita, colaboradora cercana del presidente Salvador Allende. Y es Isabel Roper, hija de La Payita, quien nos cuenta cómo su madre vivió ese 11 de septiembre, en que uno de los documentos más importantes de nuestro país simplemente desaparece. Vamos a la casona Cañaveral, una casa con mucha historia. Esta propiedad perteneció a La Payita y es aquí donde compartió junto al presidente Salvador Allende. Hoy es su hija, Isabel Ropert, quien está a cargo de la casa, y es ella quien recuerda cómo su madre conoció al presidente y cómo llega a transformarse en su fiel compañera. Cuando nosotros éramos chicos, mis padres se compran la casa de Jorge Isaac, que hace esquina con Guardia Vieja.
donde vivía Salvador Allende. Claro. Y bueno, ahí empieza una amistad de parejas, digamos. Esa mañana del 11 de septiembre de 1973, en medio de la incertidumbre y los informes de que al parecer habrían tropas alzándose contra el gobierno, la madre de Isabel Rupert decide arriesgarlo todo y se dirige a La Moneda. Al llegar al Palacio de Gobierno, junto a su hijo y a miembros del GAP, logra sortear a los carabineros e ingresar, pero su hijo, Enrique, no lo consigue y es detenido. Y acto seguido, como habían dos compañeros también que venían del GAP en la Renoleta con mi hermano y venían armados, detienen a mi hermano. Pero mi madre alcanza a bajar y ve que los detienen, entra al garaje de La Moneda que estaba justo frente a la puerta de Morandés 80. El relato de Isabel nos lleva hasta el momento exacto donde el destino de nuestra acta de independencia pudo haber cambiado para siempre. Ha pasado bastante rato, desde que están en La Moneda y que ya el asedio y los gases lacrimógenos y los incendios, el humo, etc. No te digo que el acta de la independencia estaba en la oficina del presidente Allende y lo que ella me contó es que le hace entrega y le dice: usted tiene que salvar esta acta. El presidente Allende sabe que la persona de más confianza para él, sin lugar a duda, es Payita. No solo hay amor aquí, hay una confianza absoluta. Una vez que la Payita tiene el acta de independencia entre sus manos, se encuentra con el cuerpo sin vida de Augusto Olivares Becerra, conocido entre sus amigos como el Perro Olivares, asesor y amigo personal del presidente Salvador Allende. Al verlo en el suelo, decide sacarle la chaqueta para entregársela de forma simbólica a sus familiares. Y cuando baja, antes de salir a la puerta, ya va con la chaqueta del perro. Y uno de los militares, que entendámonos quiénes son esos militares, aquí esta cuestión tiene que tener nombre y apellido. Los militares que entraron el 11 de septiembre por Morandés 80 no son desconocidos para el ejército, ¿ya? Y este soldado, ella dice que es un soldado, mi madre dijo que era un soldado, le dice qué es lo que lleva ahí en la chaqueta y le saca ¿cómo se llama? El acta de independencia que queda como enrollado y le saca también la chaqueta, ¿ya? Y tira el acta al suelo, lo pisotea, lo rompe. Lo recuerda perfecto: soldado, es el acta de independencia. Y el soldado, decía mi madre ignorante, lo tiró al suelo, lo pisoteó, lo rompió y de ahí a mí me empujaron hacia afuera. Y efectivamente cuando tú ves las fotos de ella va sin la chaqueta ya, va con una blusa floreada. ¿Cuál crees tú que es la razón y el sentido de rescatar este documento y qué habrá pasado por la cabeza de Salvador Allende cuando está tomando estas decisiones con una frialdad abismante en medio de una locura total? Es porque trata de rescatar nuestra historia. Nuestra historia empieza con esa acta. O bueno, digamos, simbólicamente. Es un acto porque con ese golpe de Estado, primera vez en la historia de Chile, que los militares están interviniendo de esta forma, están rompiendo todo. Son símbolos. Lo es también su suicidio. Son símbolos. El suicidio de esta gente no es un suicidio por depresión ni nada de eso, es una forma de respuesta ante el enemigo. Tú no me vas a tomar preso. Yo no me rindo. Si no me mataste, me mato yo. Pero no me rindo ante ti. La Paya me dijo, ella no tuvo la fuerza de suicidarse.
No tuvo la fuerza de suicidarse porque además estaba su hijo detenido. La Payita no sabía que en esos mismos instantes su hijo Enrique, de apenas 20 años, estaba siendo fusilado sin un juicio a pocos metros de ahí. Su cuerpo sería encontrado a orillas del río Mapocho una semana más tarde. Y fue aquí, junto a la entrada de Morandé 80 del Palacio de la Moneda, donde un soldado le arrebata el acta de independencia a la Payita y la arroja al suelo, sin saber que estaba destruyendo quizás el documento más importante de la historia de nuestro país. Hay un soldado allá afuera que no sabe que destruyó nuestra acta. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Quizá la ceremonia democrática por excelencia es el cambio de mando presidencial, acto que en Chile, en su momento cúlmine, consiste en el traspaso de la banda tricolor ajustada con una piocha metálica en su extremo. La llamada piocha de O'Higgins es quizá el objeto de poder más importante de nuestro mundo político. Es el emblema del poder que pasa de mano en mano cada cambio de mando de la presidencia. Es básicamente una estrella metálica, esmaltada en rojo, cargada de mitos y leyendas muy peculiares. La piocha de O'Higgins es un símbolo del Estado y precisamente de un órgano del Estado que es la Presidencia de la República. Esta piocha era una medalla que perteneció a O'Higgins, era una medalla militar, una medalla de gran oficial, que fue regalada por el propio O'Higgins a la familia Argomedo y sus descendientes después se la entregan al presidente Errázuriz en el año 1872, según recuerdo. Y a partir de ese momento el presidente Errázuriz la instituye como una parte del ceremonial y la añade a la banda presidencial. La banda es otro objeto, otro símbolo. Entonces pasa a ser un binomio banda y piocha. No es tanto la banda como la piocha el verdadero traspaso del poder, el símbolo del traspaso del poder. Entonces alguien le dijo al general Pinochet: usted no es bienvenido ese día en el Congreso, donde el presidente del Senado es don Gabriel Valdés, que ha sido un gran enemigo suyo, ¿no es cierto? Bueno, y también don Patricio Elwin, que va a ser el presidente, y todos los que van a estar ahí. Usted va a estar como pollo en corral ajeno. Entonces, usted no va a poder hacer el traspaso como se hace normalmente. Entonces le dieron un consejo. Dijeron: saque la piocha, póngasela en el bolsillo. Y cuando don Gabriel Valdés le va a sacar a usted la banda, la va a sacar sin la piocha, pero él no se va a dar cuenta. Y se la va a poner a don Patricio Elwin, y de repente, bueno, se van a dar cuenta de que falta la piocha. Y usted se la pasa directamente a don Patricio. ¿Ve? Va a ser una continuidad del poder, mágicamente. La piocha que conocemos, en rigor, tampoco es la original, ya que esta se destruyó también acá, en el Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973. Y cuando Pinochet consiguió finalmente ser investido como presidente de la República, debió mandar a hacer una copia en base a fotografías del original. El símbolo del poder civil
de nuestro país fue elaborado en talleres militares. Es decir, de algún modo, este objeto de poder, de mando civil, también es una medalla militar. La actual bandera de Chile, la que todos conocemos, de los campos blanco, azul y rojo, con esa estrella de 5 puntas en el cuadro azul, tuvo un prototipo original. Fue cosida, bordada y pintada primorosamente en 1817. Sobre ella se juró nuestra independencia el 12 de febrero de 1818. Y se encuentra acá, en el Museo Histórico Nacional. Y aunque usted no lo crea, es el único objeto de poder que nos queda. La bandera, que aparentemente podría considerarse simplemente un paño de distintos colores, que en lo material, en su valor intrínseco, no tiene mayor significación. Con franqueza, es un género de 3 colores, confeccionado con paños más o menos finos, como quieran, pero no deja de ser un paño. Sin embargo, el sentido simbólico de la bandera es la de la representación corpórea de toda la nación chilena, de la patria que a la patria nunca la vemos caminando por la calle, nunca la vemos conversando. Entonces necesitamos algo que la identifique, que la haga física. Por eso que los militares, los marinos, los aviadores, los carabineros, que son profesiones que encierran en sí mismos un sentido de defensa de la patria hasta rendir la vida si fuese necesario, ese juramento lo hacen frente a la bandera. Por ese sentido, lo hacen frente a la patria, lo hacen frente a la nación y juran frente a ella como testigo. Yo estaba conversando una vez con el historiador Luis Valencia Avaria, que también escribió un libro sobre los emblemas nacionales. Y él me dijo que la bandera de la Jura de la Independencia estaba construida según la sección áurea de la geometría clásica griega. Entonces yo fui al museo y hablé con Hernán Rodríguez, que en esa época era el director del museo, y le dije, yo quisiera medir la bandera. Y bueno, la bandera estaba sobre una especie de bandeja de madera. Entonces yo empecé a fotografiar, por ejemplo, el paño azul solo. Exacto. La estrella sola. Después el paño blanco solo, el paño rojo, bueno, ya no era rojo, ya era de color naranja claro incluso. Sí, claro. De repente se me ocurre levantarla y descubro que debajo de ella hay otra bandera. Como a las 9:30 llegó Hernán Rodríguez y le dije, oye, convoca a la prensa, mira lo que he descubierto. Y le levanto, ¡oh! Dijo, nadie sabía eso. Hay otra bandera. Quitemos la bandera con todo cuidado, la de la Jura de la Independencia, y veamos cómo es la que está abajo. Bueno, entonces se llamó a unos historiadores y entonces dijeron, esa es la bandera de la escolta directorial. Cada vez que el director supremo, Bernardo O'Higgins, se dirigía a algún lugar, lo escoltaba su guardia directorial, quienes tenían como emblema una bandera con las mismas dimensiones de la bandera de la Independencia, pero con un símbolo distinto en el centro. Con el tiempo, dicho lienzo se enmarcó para su conservación, pero tras un terremoto se dañó al romperse el cristal que la protegía. Entonces yo me llevé todas estas medidas a mi casa y con compás y reglas reconstruí la bandera en un tamaño pequeño. Al estudiar el paño azul solo, yo vi, por ejemplo, que si uno traza la diagonal, quedan 2 triángulos, ¿no es cierto? Sí, claro. Aquí hay un cateto corto, un cateto más largo y la hipotenusa. Exacto. Pero resulta que correspondía al 3, 4, 5 del triángulo sagrado egipcio. Es doctrina masónica. Entonces, ¿cuál es la particularidad de ese triángulo sagrado egipcio? Que parado sobre el cateto menor y con la hipotenusa hacia arriba y duplicado es la forma de la pirámide de Keops.
No sé si de las otras, pero por menos de la más importante. A principios de la década de los 80, y mientras Chile padecía una de sus peores dictaduras militares, con Pinochet y otros civiles a la cabeza, la bandera, nuestro emblema más querido, ese que está en el corazón de todos los chilenos, protagonizó uno de los eventos más insólitos de nuestra historia reciente. El 30 de marzo de 1980, el comando Javiera Carrera del MIR subió por esas mismas escalinatas para entrar a la historia. Hasta este lugar, el día domingo al mediodía, llegaron presumiblemente 2 individuos, se introdujeron en esta sala y desde este interior hurtaron la bandera de la patria. Durante la mañana, a escasos metros de la vigilancia militar del centro de Santiago, 4 hombres pusieron en marcha una operación simbólica en contra de la dictadura. En una acción muy peligrosa, en la que pusieron en riesgo sus propias vidas, sustrajeron el emblema que nos identifica como nación. Hablamos de la bandera de nuestra independencia. Hoy, en las afueras del ex centro de tortura, Cuartel Borgoño, nos espera uno de los integrantes que participó en esta operación. Él es Eduardo Arancibia, ex prisionero político y escritor, quien recuerda los pasos del MIR en aquella época. Nosotros estamos desplegando distintos esfuerzos en distintas áreas. El año 80, el MIR convoca y dirige desde un trabajo silencioso, arduo, la primera toma de terreno. La inauguración de nuestra estructura parte con la recuperación de la bandera de la independencia. La operación tenía un nombre, se llamaba Operación Fetiche. Ese día, y en el mismo día de la sustracción de la bandera, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo partió? ¿Cómo fue avanzando? Nosotros estábamos como en el epicentro del poder dictatorial, porque era en el centro de Santiago. Sí. No es como alguien cree que era ahí frente a la Plaza de Armas, sino que antes ese museo estaba en Miraflores. Exacto, al lado de la Biblioteca Nacional. Claro, exactamente. Entonces, era eso, era el búnker de la dictadura. Yo me voy con 2 de mis compañeros, según la planificación. Teníamos un chofer operativo que era Raúl Castro, Jacinto. Tú la sacas, la enrollas y ¿dónde te la guardas? Yo fui con la chaqueta, aparte, una cosa amplia, apropiada. Y empezó el polvo a salir por todos lados. Entonces, y debajo había otra bandera. ¿Qué importancia crees tú que tuvo en ese momento la recuperación de la bandera de Chile desde el Museo Histórico Nacional? Este hecho simbólico ayudaba a ir generando confianza en el pueblo para recuperar su disposición a luchar por sus reivindicaciones sociales, políticas, económicas y de toda índole. Entonces, en ese sentido creo que fue una acción simbólica que cumplió por lejos con las expectativas. Nos ayudó al MIR en el prestigio, en las simpatías de la gente, y se nos hacía más fácil ir trabajando en las localidades, qué sé yo, porque llegamos con el rebelde y mostrábamos las fotos, los compañeros con la bandera atrás y con la AK adelante. Entonces era una necesidad de ir dando confianza a la gente que se podía luchar. Han pasado 37 años desde que el MIR sustrajera la bandera y 14 desde que fue devuelta al país. Tiempo en el que el movimiento de extrema izquierda, que sufrió un proceso de divisiones internas, nunca olvidó la acción simbólica de los miristas. Así lo recuerdan 2 exmiembros de la Resistencia, que actualmente forman parte del Comité de Recuperación del antiguo Cuartel Borgoño, del que también participa Eduardo Arancibia. La importancia de eso es que, como decía Horacio, la Fuerza Armada y la burguesía se apropió de ese símbolo. Ellos eran los dueños del país y ese era el símbolo como que le daba el sello que eran dueños del país. Intuitivamente lo que me pasó fue, chuta, por fin alguien le quita a la dictadura un símbolo realmente de peso. O sea, ¿cuál fue el itinerario posterior de la bandera? Ustedes la recuperaron, la llevaron en esta camioneta, seguramente a una casa de seguridad. ¿Qué ocurrió después con la bandera? La información que yo conozco es bastante restringida. Yo se la entregué a Raúl Castro
que era el compañero que iba en la camioneta, el chofer operativo. Él se la pasa a Charles Ramírez Caldera, que era el jefe de la estructura miliciana, y él la centraliza. El hecho de que la bandera haya estado durante tantos años guardada en La Habana es algo que enaltece mucho a la Revolución Cubana, que es también otro de los procesos sociales y políticos por los que yo me juego la vida. ¿Cómo estás diciendo que la bandera de Chile estuvo guardada en La Habana? Eso entiendo. Yo entiendo que la bandera estuvo guardada en La Habana varios años. No sé cuánto tiempo estuvo aquí, pero sé que llegó de Cuba. La sustracción de la bandera fue sin duda una provocación de corte simbólico contra la dictadura de Pinochet. El MIR planeaba devolverla cuando las circunstancias y la democracia retornaran satisfactoriamente al país. Pero pasó el gobierno de Elwin, pasó el gobierno de Frei, incluso entramos al de Lagos, y la bandera sobre la que se había jurado nuestra independencia no aparecía. Tuvieron que pasar casi 13 años antes de que el MIR decidiera que era conveniente devolvérsela al país. Una de las figuras clave en el acto de la devolución de la bandera fue Andrés Pascal Allende, ex secretario del MIR y reemplazante del propio Miguel Enríquez en ese puesto. Fue él quien contactó a las madres de detenidos desaparecidos para hacer entrega de la bandera al país. Nos entregaron la bandera y la tomamos las dos. ¿Cómo estaba la bandera? Envuelta, o sea, envuelta, muy bien envuelta. Era un paquete así, pero pesado. Pesado. ¿Y era en papel café? No, estaba en papel transparente. Bueno, las recibimos y de ahí nos dijeron sigan porque el auto está esperándola. Seguimos entonces, lo subimos al auto nuevamente y empezamos, o sea, el señor iba y por ahí hablaba y decía ya, pero era para poder saber en qué momento teníamos que llegar ahí, a entregar la bandera al museo ese. Y después de todos estos años, cuando usted recibe el llamado y recibe ese día la bandera con Edita, ¿usted siente que está haciendo algo por su hijo? Por mi hijo, sí. Yo lo hago por mi hijo, porque para mí era todo. Mi hijo, él le gustaba estar en el MIR, era un muchacho valiente y lo que quería era sacar la pobreza de Chile. Eso era lo que él pensaba. Las expectativas de Luz de obtener verdad y justicia tras devolver la bandera fueron disminuyendo con el tiempo, en un camino en el que siempre esperó reencontrarse con su hijo desaparecido, a quien buscó en todos lados. Años en los que su esposo ni siquiera quiso cambiarse de casa, pensando en que en algún momento su hijo regresaría y ellos no estarían ahí para recibirlo. Luz recuerda con nostalgia cómo su marido esperó hasta el último día de su vida a que su hijo regresara. Luz Encina, junto a Edita Salvador, fueron las personas elegidas para recibir este valioso objeto de poder después de 23 años de estar desaparecido. Y fue justamente acá, en el frontis del Museo Histórico Nacional, donde en una breve ceremonia, pero muy significativa, regresaron la bandera sobre la que se juró nuestra independencia. Fue una noticia bien impactante, la verdad. Cuando me llamaron y me dijeron que, bueno, que había que preparar todo para la devolución de la bandera y que se iba a producir en determinado día, etcétera, porque ya habíamos vuelto a democracia hacía bastante tiempo. Estamos hablando de 23 años. Por lo tanto, yo ya no esperaba que la fueran a devolver. En ese momento, entonces, en plena Plaza de Armas, usted se baja con la bandera chilena. Claro. ¿Cuál es el marco? ¿Había mucha gente alrededor? A los lados había un montón de gente, mucha gente. Mucha. ¿Y era gente del MIR? ¿Personas que eran...? De todo. ¿Cómo estaba acá? ¿Cómo se sentía el lugar ese día? Bueno, la verdad es que la gente que iba a participar en el acto se empezó a juntar en la plaza y luego se reunieron todos en un grupo en fila aquí. Se ordenaron y luego procedieron a entrar. ¿Y habían gritos? ¿Había algo? De momento nada. Ya, muy tenso todo, tranquilo. Un poco, diría yo, un poco tenso, ya. Sí. ¿Esperemos entonces? Sí. Vamos. Aquí fue muy impactante porque mientras yo esperaba en el patio,
que entrara Edita y Luz con la bandera. Ellas venían encabezando esto con la bandera en primera fila, digamos, con la bandera en las manos. De atrás venía toda la gente. Empezaron a gritar la consigna al MIR. Y en este sector de acá hace eco. Entonces fue muy impactante porque retumbó en todo el museo la consigna al MIR, y ver a estas madres que de alguna manera habían perdido a sus hijos y que venían a devolver la bandera, fue algo bien impactante. Sentí que de golpe había entrado a este museo, estábamos en un plato colonial, ¿verdad? Que de golpe había entrado el siglo XX. De mano en mano, este símbolo de dignidad y libertad nacional llegó a las nuestras y queremos restituirlo al pueblo. Con la perspectiva de los años, ahora, ¿cómo ve este gesto del MIR de sustraer la bandera? Un fracaso. Para nosotros sí, porque nunca nos han dicho nada, nada. Y como que a ellos, como le dije al principio, a ellos parece que no les importó la bandera, nada. ¿Cuál es tu opinión sobre este gesto de Pascal Allende de retornar la bandera, argumentando apoyar el movimiento de familiares de detenidos desaparecidos en un momento en que se estaban abriendo estas mesas de diálogo el año 2003? La verdad no le doy mucha relevancia porque nunca pensé que podía pasar otra cosa de lo que pudo haber pasado con ese gesto. Yo creo que Andrés Pascal andaba buscando un efecto político, pero fue mínimo. Siento que la bandera siempre de la independencia siempre va a ser un signo potente. Más que mal es el momento en que nacemos como Estado independiente. Era una bandera que venía muy dañada, venía doblada. De hecho, todavía se nota que tiene una serie de pliegues que son hechos en ese proceso, y estirarla es un tema, se marca, se deteriora más. Como que su desgaste no es parejo, ¿no? Si tú te fijas, tiene manchas, ¿no? Sí, claro. Hay manchas que pueden ser de hongos, etcétera. Entonces viene un proceso de recuperación. La bandera es sometida a un proceso largo de restauración y conservación para detener básicamente el deterioro. Eso es lo que se hace hoy en día. No es que uno restaure PPK como hace 200 años atrás. La bandera de nuestra independencia, que fue sustraída por el MIR en 1980 y devuelta por madres de detenidos desaparecidos el año 2003, es el único objeto de poder original que nos queda. Esa estrella solitaria arriba a la izquierda guarda maravillosos secretos y símbolos llenos de sentido. Ese astro que brilla con luz propia en el recuadro azul del cielo de nuestra bandera tiene su propia historia secreta. Todas las banderas del mundo tienen un diseño único que las distingue. Muchas de ellas comparten un elemento en común, la estrella. Pero nuestra bandera posee una que tiene un significado especial. La estrella de nuestra bandera aparece en nuestro primer escudo sobre el lema Post Tenebras Lux, que significa después de las tinieblas viene la luz. Porque esa estrella solitaria es el lucero de la mañana. Esa estrella es Venus, la que trae la luz del sol, símbolo gnóstico del conocimiento que derrota a la ignorancia y la superstición y lo ilumina todo con la luz de la mente. Por eso, el primer diario patriota se llamó Aurora de Chile. Y quizá por esto, nuestra primera bandera tenía los colores del proceso de salida del sol: el azul del amanecer, el blanco del alba y el amarillo de la aurora. Somos el país del amanecer. Pero es Gastón Sublet quien nos contará de otra maravilla que une a nuestra estrella con los primeros pueblos originarios. Cuando uno mira la bandera en forma horizontal, la estrella no está erguida según la mediana, sino que está ligeramente. Pero la estrella está erguida solamente si la bandera se pone en sentido vertical. Y parece que esa es la forma como se exhibió el día de la Jura de la Independencia en la Plaza de Armas.
el uso del pentagrama, el uso de la estrella de 5 puntas, que en su interior tiene la aguñelve. Ese símbolo aparece ya en el escudo carrerista, ¿no? En el escudo de la Patria Vieja, arriba en este paño, en este trozo de cielo añil, con el texto Post tenebras lux. Esa estrella es el lucero de la mañana, ¿no? Cuando le preguntaron a O'Higgins, cuando vieron la bandera, todos estos caballeros chilenos de esa época, ¿no? Sí. La vieron flameando en la plaza, le preguntaron el significado de la estrella solitaria en el paño azul. Y él dijo, esto que quedó como tradición oral, ¿no? Pero lo han repetido muchos historiadores. Él dijo, es la estrella de Arauco. Entonces, esta admiración por el pueblo mapuche es lo que hizo que él incorporara lo que él llama la estrella de Arauco al emblema más importante de la República, que es la bandera, ¿no es cierto? Pero lo hizo haciendo la fusión de dos tradiciones, porque la estrella de Arauco tiene 8 puntas. Entonces, ¿cómo arregló esta fusión de dos culturas? Poniendo en un asterisco de 8 brazos al centro, al pentágono, ¿no? Estrellado. Esto viene de Europa, claro, de la vieja tradición cultural greco-latina, y al mismo tiempo es también la estrella que es el tercer dios del panteón mapuche. Es importante entender que estos objetos de poder no son solo fetiches históricos, no son solo un pedazo de papel, ni unos trapos de colores, son símbolos donde nuestros padres fundadores codificaron los sueños, anhelos y objetivos de todo nuestro país. Es importante conocer su significado, sus dibujos, sus formas y símbolos detrás, para tener un diálogo histórico y entender cuando perdamos el camino y cuando tengamos que retomar el timón para orientar nuestro futuro. Quizá no sea casualidad que la mayoría de estos objetos se hayan perdido acá, en el Palacio de la Moneda, en 1973. Tal vez lo que nos dice este evento es que tenemos que dejar de buscar fuera esos objetivos y esos anhelos, porque esos sueños continúan dentro de nuestro corazón y ningún violento puede venir a robarnos o a destruírnoslos, porque son nuestros y es lo que podemos dejarle a nuestros hijos. Mi nombre es Jorge Baradit, esto fue Chile Secreto. Nos vemos en otra ocasión.